Hola familia, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de la Iglesia Cristiana Bautista. Si estás viendo este video, probablemente ya nos has visitado antes y eso me llena de alegría. Significa que algo resonó en tu corazón y decidiste regresar. Hoy quiero compartir contigo algo muy especial. Muchas personas nos preguntan, ¿qué significa ser bautista? ¿O en qué se diferencia su iglesia de otras denominaciones? Y esas son preguntas excelentes y totalmente válidas. Verás, ser bautista no se trata solo de un nombre o una tradición. Se trata de principios bíblicos profundos que han sido guiados a nuestra denominación por siglos y que creemos que reflejan fielmente las enseñanzas de la palabra de Dios. Yo quiero explicarte estos principios de una manera sencilla, usando la misma palabra bautista. Cada letra representa un principio fundamental de nuestra fe. Así que toma tu Biblia, ponte cómodo y acompáñame en este recorrido. Vamos a empezar primero con la letra B de Biblia. La Biblia es nuestra única base de fe y práctica. Para nosotros los bautistas, la palabra de Dios es nuestra autoridad suprema. No las tradiciones humanas, no los concilios, no las opiniones de los hombres, sino solo la Escritura. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. En nuestra iglesia utilizamos la traducción de Reina Valera 1960, una traducción fiel y confiable que ha sido una bendición al pueblo hispano por generaciones. Creemos que la Biblia es infalible, inerrante e inspirada por Dios mismo. Todo lo que creemos, enseñamos y practicamos debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Si no está en la Biblia, no lo imponemos como doctrina. Segundo, la A de autonomía de la iglesia local. Este es un principio hermoso y a veces poco entendido. Creemos que cada iglesia local es autónoma, es decir, se gobierna a sí misma bajo la dirección de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. No tenemos una jerarquía denominacional que nos diga qué predicar, cómo administrar nuestros recursos o cómo dirigir nuestros servicios. Cada congregación local tiene la libertad y la responsabilidad de buscar la voluntad de Dios para su ministerio. Esto no significa que estamos aislados o que hacemos lo que queremos. Significa que Cristo es nuestra cabeza y como iglesia local respondemos directamente a Él buscando su dirección a través de la oración y el estudio de su palabra. En Efesios 1:22 dice, que Dios puso a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Siguiente, la U de únicamente dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Las ordenanzas son mandamientos que Cristo mismo nos dejó para que los practicáramos como iglesia. Y las iglesias bautistas reconocemos solo dos, el bautismo de los creyentes por inmersión y la cena del Señor. El bautismo no salva, pero es un acto de obediencia que simboliza públicamente nuestra identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Bautizamos por inmersión completa porque así lo vemos en las Escrituras. Y solo bautizamos a quienes ya han hecho una profesión de fe en Cristo. La segunda ordenanza es la Cena del Señor. La Cena del Señor es un memorial donde recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz. El pan representa su cuerpo partido por nosotros y la copa su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Estas ordenanzas no nos salvan, pero son actos de obediencia y adoración que Jesús nos mandó a guardar en memoria de Él. La T, la primera T, todo creyente sacerdote. En el Antiguo Testamento, las personas necesitaban un sacerdote humano que mediara entre ellas y Dios. Pero cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando que ahora todos tenemos acceso directo a Dios. 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
¿Qué significa esto? Que no necesitas un intermediario humano para llegar a Dios. No tienes que orar a María, ni a los santos, ni pedirle a un sacerdote o pastor que interceda por ti. Cristo es nuestro único mediador. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tú puedes ir directamente al trono de la gracia. Tú puedes leer y entender la Biblia. Tú tienes el Espíritu Santo morando en ti si eres creyente. Y qué privilegio tan grande es ese. Siguiente, la I de iglesia local. La iglesia local está compuesta de creyentes salvos y bautizados. Para nosotros los bautistas, la iglesia no es un edificio ni una organización mundial. La iglesia es la congregación local de creyentes que se reúnen en un lugar específico. Creemos en la iglesia local, no en una iglesia universal o invisible. La iglesia que Jesús edificó es visible, tangible y que se reúne para aprender y servir juntos. Y la membresía de esta iglesia está compuesta únicamente de personas que han hecho una profesión genuina de fe en Cristo y han sido bautizados por inmersión como testimonio de esa fe. No bautizamos a infantes porque creemos que el bautismo debe de seguir a una decisión consciente y personal de seguir a Cristo. Y un bebé no puede hacer esa decisión. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Primero recibieron la palabra, luego fueron bautizados. Siguiente, la S de separación entre la iglesia y el Estado. Este principio ha sido fundamental en la historia bautista y por él muchos de nuestros hermanos fueron perseguidos e incluso martirizados. Creemos que la iglesia y el Estado tienen diferentes tipos de autoridad y que ninguno debe de controlar al otro. La iglesia no debe de controlar el gobierno, imponiendo sus creencias religiosas a través de leyes civiles, y el Estado no debe de interferir con la iglesia, diciéndole qué predicar, cómo adorar o cómo organizar su vida interna. Jesús dijo claramente en Mateo 22:21, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Somos ciudadanos responsables que oramos por nuestros gobernantes y obedecemos las leyes, pero nuestra lealtad suprema es a Cristo y defendemos la libertad religiosa para todos, no solo para nosotros. La segunda T, todo individuo tiene libertad de conciencia. Es esto, este principio, también llamado libertad del alma, significa que cada persona tiene la libertad de relacionarse con Dios sin ninguna presión humana. Nadie puede ser obligado a creer. La fe genuina es una decisión personal y voluntaria. Cada individuo es responsable directamente ante Dios por sus creencias y su relación con Él. Por eso los bautistas hemos defendido históricamente la libertad religiosa para todos, no solo para los cristianos, sino para personas de todas las religiones o de ninguna religión, porque creemos que Dios mismo nos dio libre albedrío. Josué 24:15 dice, escogeos hoy a quien sirváis. Dios nos da la libertad de elegir y nosotros defendemos ese derecho para cada ser humano. Y finalmente, en la palabra bautista es la letra A. Acepta solo dos oficios, pastor y diácono. En el Nuevo Testamento vemos claramente dos oficios dentro de la iglesia local. Pastores, también llamados ancianos u obispos, y diáconos. Los pastores tienen la responsabilidad de enseñar la palabra, guiar espiritualmente a la iglesia y velar por las almas de los creyentes. En 1 Timoteo 3 y Tito 1 nos dan las cualificaciones bíblicas para este oficio. Y después los diáconos, que son los siervos que ayudan en las necesidades prácticas del ministerio, permitiendo que los pastores se dediquen a la oración y al ministerio de la palabra. En Hechos capítulo 6 vemos el origen de este oficio. No creemos en jerarquías complicadas, cardenales, arzobispos o papas. Creemos en la sencillez del Nuevo Testamento, pastores que predican y cuidan y diáconos que sirven. Entonces, vamos a recapitular qué significa ser bautista. La B, la Biblia como nuestra única autoridad. La A, autonomía de la iglesia local. La U, únicamente dos ordenanzas. La T, todo creyente sacerdote. La I, iglesia local de salvos y bautizados.
La S, separación de iglesia y Estado. La T, todo individuo tiene libertad de conciencia. Y la A, acepta dos oficios. Estos no son solo principios teológicos abstractos, son convicciones bíblicas que afectan la manera en que vivimos nuestra fe, cómo nos organizamos como iglesia y cómo nos relacionamos con Dios y con el mundo. Si has llegado hasta aquí, te agradezco de corazón. Espero que entiendas un poquito mejor quiénes somos y qué es lo que creemos. No somos perfectos. Somos pecadores salvos por gracia, pero amamos la palabra de Dios y deseamos honrarla en todo lo que hacemos. Si Dios está tocando tu corazón, te invito a que sigas explorando este canal. Tenemos muchos mensajes y estudios que te pueden ayudar a crecer en tu fe. Y si estás en nuestra área, aquí en nuestra ciudad de Puebla, ven a visitarnos. Queremos conocerte mejor y caminar contigo en este hermoso viaje de seguir a Jesús. Que Dios te bendiga abundantemente y recuerda, en Cristo tienes todo lo que necesitas. Nos vemos en el próximo video.